Una pequeña niña vivía dentro de la misma casa que se suponía debía ser el lugar más seguro de su vida. Y sin embargo, cada rastro que quedaba atrás, los ruidos extraños, las miradas sombrías de los adultos, las lesiones sin explicación, dibujaba una imagen mucho más aterradora de lo que nadie habría podido imaginar. A medida que la verdad fue saliendo lentamente a la luz, las personas comenzaron a darse cuenta de que esta tragedia estaba lejos de ser un accidente. Al final, ¿qué fue lo que realmente ocurrió dentro de esa casa? Riley Jolene Browning nació el 11 de julio del año 2010 en Beckley, Virginia Occidental, hija de Marty Browning y Janice. El 6 de julio del año 2014, su madre contrajo matrimonio con Jeremy Wriston, quien más tarde se convirtió en el padrastro de Riley. Junto a sus padres, Riley creció con 3 hermanos, Wyatt Oxley, Jace Wriston y Jaden Wriston, una hermana mayor llamada Jaylin Wriston y 2 medios hermanos, Jacob y Hal Wriston. Para todos los que alguna vez la conocieron, Riley era una niña pequeña, dulce y amable, con cabello rubio rojizo, ojos azul brillante y una sonrisa capaz de ablandar cualquier corazón. Su madre la llamó Sol desde el primer momento en que la vio, porque para ella, Riley era la parte más cálida y hermosa de su vida. Tenía sueños sencillos pero puros. Quería convertirse en maestra cuando creciera. Deseaba conocer el océano algún día. Soñaba con montar a caballo. Esperaba con ilusión la llegada de la Navidad cada año y adoraba a las princesas de Disney, especialmente a Rapunzel, a quien veía como un símbolo de inocencia y fortaleza silenciosa. Desde el nacimiento de Riley hasta aproximadamente cuando tenía 2 años, vivió con sus padres, Marty y Janice. Sin embargo, las dificultades de Janice para controlar el consumo de sustancias dañinas pronto convirtieron su relación en un torbellino de conflictos, lo que finalmente los llevó a separarse. Poco después, los servicios sociales intervinieron y un juez les otorgó a ambos algunos meses para estabilizar sus vidas antes de volver a analizar la situación del cuidado de Riley. Para septiembre del año 2012, regresaron a la corte, donde un mediador estableció un acuerdo de mitad y mitad. Esto significaba que Riley pasaría de jueves a domingo con su madre y los 3 días restantes de la semana con su padre, un horario diseñado para que pudiera mantenerse unida a ambos lados de su familia. Durante este periodo, Marty inició una relación con Julie Tichenel, una madre soltera de 3 hijos que en el pasado había sido reina de belleza local. No mucho tiempo después, ambos comenzaron a vivir juntos y cuando Riley tenía alrededor de 4 años, se mudaron a Mount Lookout, Virginia Occidental, en el condado de Nicholas. Llevarse a Riley fue una violación directa del acuerdo de custodia vigente, pero Marty nunca informó a Janice sobre la mudanza ni le proporcionó una nueva dirección. Cada vez que Janice intentaba comunicarse para saber cómo estaba su hija, Marty ignoraba tanto sus llamadas como sus mensajes, permitiendo que la distancia entre madre e hija se hiciera cada vez mayor. Mientras Janice y Marty aún compartían la custodia bajo el acuerdo de mitad y mitad, Janice pasó 4 meses sin ver a Riley, lo que la obligó a presentar una queja ante la corte familiar. A través de ese proceso, Janice finalmente logró obtener la nueva dirección de Marty y Julie en Mount Lookout. Durante ese mismo periodo, Marty y Julie se mudaron 2 veces más sin notificar a Janice, cortando aún más el contacto entre madre e hija,
en lugar de enfrentar consecuencias por desobedecer la orden judicial, Marty nunca fue responsabilizado. Al mismo tiempo, Janice enfrentaba varios asuntos legales personales que requerían su presencia en la corte, lo que hizo que sus visitas con Riley fueran irregulares e inestables. Como resultado, Marty obtuvo la custodia de Riley entre semana, y la pequeña comenzó a asistir a la escuela primaria Mount Lookout en Virginia Occidental. Mientras Janice y Marty aún compartían la custodia bajo el acuerdo de mitad y mitad, Janice pasó 4 meses sin ver a Riley, lo que la obligó a presentar una queja ante la corte familiar. A través de ese proceso, Janice finalmente pudo obtener la nueva dirección de Marty y Julie en Mount Lookout. Durante ese periodo, Marty y Julie se mudaron 2 veces más sin notificar a Janice, cortando todavía más el contacto entre madre e hija. En lugar de enfrentar consecuencias por desobedecer la orden judicial, Marty nunca fue responsabilizado. Al mismo tiempo, Janice enfrentaba varios asuntos legales personales que requerían su presencia en la corte, lo que hizo que sus visitas con Riley fueran irregulares e inestables. Como resultado, Marty obtuvo la custodia de Riley entre semana, y la pequeña comenzó a asistir a la escuela primaria Mount Lookout en Virginia Occidental. Viviendo con Marty y Julie en Mount Lookout, Virginia Occidental, estaban los 3 hijos biológicos de Julie y su hermana, Sherry Tichenel. El tiempo de Riley en este hogar ensamblado no se parecía en nada a la infancia despreocupada que debería haber tenido una niña pequeña. Según una de las hijas de Julie, cada recuerdo de vivir con Riley se sentía pesado, sin nada cálido ni reconfortante. Recordó que Sherry tenía la autoridad en la casa, actuando como la principal cuidadora de los 4 niños, incluida Riley, y que con frecuencia mostraba una clara irritación hacia Riley debido a sus diferencias raciales y porque Riley no era hija biológica de Julie. En su relato, Riley simplemente existía allí, rara vez recibía interacción positiva y, en cambio, se convertía con frecuencia en el blanco de los regaños duros o del trato hiriente de Sherry. Dijo que Sherry usaba repetidamente sus manos u objetos del hogar de maneras que le causaban dolor a Riley, e incluso en una ocasión la empujó dentro de la caja de arena del gato en el pasillo. Riley era castigada casi siempre, incluso cuando no había hecho nada malo, convirtiéndose en quien absorbía todas las emociones negativas del hogar. La hija de Julie también contó que Riley dormía sobre un colchón colocado en el suelo del dormitorio de Sherry y que, en ocasiones, era obligada a usar pañal a pesar de que desde hacía mucho tiempo ya sabía ir al baño. Un recuerdo inquietante que la hija de Julie relató fue el momento en que escuchó un golpe fuerte proveniente del cuarto donde Sherry Tichenel dormía con Riley, y, después de ese sonido, Riley desapareció por completo de su vista hasta el día siguiente. Cuando volvió a aparecer, ya no podía caminar ni mantenerse de pie por sí sola y se veía mucho más triste de lo habitual. En lugar de mostrar preocupación o intentar ayudarla, Sherry murmuró con frialdad: «Aguántate», desestimando el dolor de Riley como si no fuera más que un intento de llamar la atención, aun cuando cualquier adulto habría reconocido que la condición de la niña indicaba claramente que algo estaba seriamente mal. Según varios reportes, los adultos del hogar afirmaban que Riley se pellizcaba la piel a propósito para provocar reacciones y que incluso orinaba sobre su colchón u otros objetos de la casa. Sin embargo, no existía una forma confiable de verificar estas afirmaciones, ya que Marty,
Julie y Sherry Tichenel nunca fueron considerados fuentes creíbles de información. Con el tiempo, decidieron llevar a Riley al hospital para que fuera examinada. Cuando el médico preguntó qué había causado sus lesiones, Sherry dijo que la niña había pateado la pared y que eso le había provocado una lesión en el muslo. También describió a Riley como difícil de manejar, fácilmente alterable y propensa a perder el control. Una explicación claramente presentada para dejar a la niña en la peor posición posible. Esta visita al hospital no fue algo inusual para Riley, ya que durante años, desde el año 2011 hasta el año 2018, había sido examinada repetidamente por lesiones sospechosas. En cada ocasión, los médicos contactaban a los servicios de protección infantil, lo que llevaba a que la agencia abriera una investigación sobre la situación de Riley y los adultos con los que vivía. Para evitar una mayor revisión, Sherry Tichenel ordenó a la hija de Julie que mintiera a la trabajadora social sobre la causa de la lesión en el muslo de Riley. Aunque sabía que estaba mal y sentía miedo, la niña obedeció las instrucciones de Sherry. Cuando fue interrogada, repitió la historia de que Riley había pateado la pared y se había lastimado sola. Una versión inventada para ocultar lo que realmente había sucedido. La hija de Julie no fue la única que notó las señales preocupantes alrededor de Riley. Maestros de la escuela primaria Mount Lookout habían visto en repetidas ocasiones marcas en su cuerpo y observaron que casi siempre tenía hambre. Para justificar estas preocupaciones, Marty, Julie y Sherry Tichenel dijeron a la escuela que Riley tenía un trastorno alimenticio, asegurando que comía en exceso, vomitaba y luego volvía a comer. También insistieron en que Riley tenía un trastorno del estado de ánimo y que podía hacerse daño a sí misma, utilizando estas explicaciones poco razonables para encubrir las marcas en su cuerpo y el hecho de que con frecuencia se le privaba de comida. De acuerdo con Carrie Silvery, una de las maestras que trabajaba directamente con Riley en la escuela primaria Mount Lookout, la niña era en realidad una pequeña normal, alegre y llena de energía, completamente distinta a la manera en que Marty, Julie y Sherry Tichenel la describían. La señorita Silvery veía a Riley todos los días en clase de educación física, salud, arte e incluso durante la hora del almuerzo, y nunca observó ningún comportamiento extraño que coincidiera con las acusaciones de la familia. Sin embargo, cuando estaban al aire libre o en educación física, Riley mostraba claramente una profunda necesidad de atención por parte de los adultos. Se aferraba a los maestros en lugar de jugar con niños de su edad y siempre buscaba oportunidades para mantenerse cerca de un adulto. La señorita Silvery recordaba que, cada vez que se acercaba la hora de salida, Riley solía suplicar quedarse en la escuela, abrazándola con fuerza, rodeando su cintura e incluso su pierna con los brazos, susurrando cosas como «Te quiero. ¿Puedes ser mi mamá?». Esos momentos demostraban que Riley se sentía más segura en la escuela y que claramente no quería regresar al hogar que le provocaba miedo. La señorita Silvery sabía que Riley vivía con su padre, su madrastra y Sherry Tichenel, y que solo visitaba ocasionalmente a su madre biológica los fines de semana. Un día, recordó haber visto a Riley inusualmente triste antes de decirle que ya no le permitirían ver a su mamá, que su mamá ya no la quería, que no la amaba y que incluso tenía un nuevo bebé para reemplazarla. Esas palabras fueron profundamente preocupantes, ya que sugerían que Riley estaba bajo una fuerte presión emocional por parte de los adultos a su alrededor. Sin embargo, en ese momento, la señorita Silvery decidió no pedir más detalles.
temiendo que insistir pudiera angustiar aún más a la niña. Más allá de la constante necesidad de apego de Riley y de su deseo de quedarse más tiempo en la escuela, la señorita Silbury también notó señales preocupantes relacionadas con la alimentación de la pequeña. Como a todos los demás estudiantes, a Riley siempre se le proporcionaba desayuno y almuerzo en la escuela, pero Sherry Tichnell le dijo al personal que Riley tenía un trastorno alimenticio y que no se le permitía desayunar en la escuela, insistiendo en que debía comer en casa. La enfermera escolar incluso recibió una nota escrita a mano, supuestamente de un pediatra, en la que se indicaba que Riley no debía recibir bocadillos porque, según se afirmaba, comía en exceso. Sin embargo, durante todo el tiempo que la observó, la señorita Silbury nunca vio a Riley presentar vómitos ni ningún comportamiento coherente con un trastorno alimenticio. Lo único que vio fue a una niña que siempre tenía hambre. Recordaba que cada vez que se servían puré de papas con salsa, Riley se lo comía todo, incluso limpiando la bandeja por completo, y que entre los muy pocos alimentos que no le gustaban, los tomates eran el único que evitaba. Estos patrones inusuales, combinados con muchas otras señales inquietantes, hicieron que la señorita Silbury estuviera cada vez más convencida de que Riley estaba sufriendo un trato dañino en casa. Justo después del incidente en el que Riley se lesionó la pierna, uno de los adultos del hogar llamó a la escuela y repitió la misma versión que habían dado al médico y a la trabajadora social de los servicios de protección infantil, afirmando que Riley se había lastimado a sí misma durante un momento de pérdida de control emocional. Como reportera obligatoria, Carrie Silbury se comunicó de inmediato con los servicios de protección infantil. Por ley, los reporteros obligatorios deben notificar a las autoridades en el momento en que sospechan que un menor puede estar sufriendo un trato perjudicial o negligencia. Estas normas existen para proteger a los niños, prevenir daños adicionales y garantizar una intervención temprana antes de que una situación se vuelva aún más grave. Para Carrie Silbury, la lesión en el muslo de Riley fue una señal extremadamente alarmante, porque se trataba de un daño muy inusual y completamente incompatible con la explicación que los adultos del hogar habían dado. Ella explicó que el fémur es el único hueso del muslo, el más largo y fuerte de todo el cuerpo, que va desde la cadera hasta la rodilla y cumple un papel fundamental para mantenerse de pie y moverse. Debido a su fortaleza, una lesión de este tipo suele ser consecuencia de una fuerza considerable, como la de un accidente automovilístico, y no de que un niño simplemente tropiece o patee una pared, aunque siempre existen excepciones. En general, es muy poco común que un menor se cause por sí mismo una lesión tan grave en el fémur, de la manera en que la familia de Riley lo describió. Otra señal profundamente preocupante en la vida de Riley podía verse en la ropa que usaba. Carrie Silbury dijo que los atuendos de Riley a menudo eran demasiado pequeños y completamente inapropiados para el clima, incluso a mediados del mes de agosto, durante los días más calurosos del año. Riley seguía usando mangas largas y pantalones largos. En una tarde sofocante, Carrie le entregó a Riley una camiseta para reemplazar la sudadera rosa que usaba casi todos los días. Y mientras Riley se cambiaba, Carrie vio marcas y moretones preocupantes en el cuerpo de la niña. Cuando le devolvió su ropa, la pequeña susurró que no tenía permitido usar nada que le diera una maestra. El verano después del kinder fue especialmente difícil para Riley. Cuando regresó a la escuela, estaba notablemente más delgada, con el rostro hundido, los ojos oscurecidos y la piel pálida.
señales claras de que su salud había empeorado gravemente. En solo 3 meses desde que comenzó el primer grado, Marty y Julie retiraron a Riley de la escuela pública y la cambiaron a educación en casa con la ayuda de un conocido llamado Len Castle, dejando a Carrie Silvery y a todo el personal escolar sin ninguna otra oportunidad de volver a ver a Riley. Según varios informes, cuando ya no había reporteros obligatorios viendo a Riley todos los días, su vida cayó rápidamente en una realidad mucho más oscura. Como antes, Riley fue trasladada a otro hogar más, esta vez a una casa en Park Street, en Oak Hill, Virginia Occidental, en el condado de Fayette. Y, una vez más, su madre Janice no tenía idea de dónde se encontraba. De acuerdo con la hija de Julie, Sherry Tichenel obligaba a Riley a caminar de un lado a otro por el pasillo desde el momento en que despertaba hasta que se iba a dormir. Y en algunos días la pequeña se quedaba sin comida, sin que se le permitiera comer absolutamente nada. Con el tiempo, Riley aprendió a salir a escondidas de la habitación por la noche, mientras Sherry dormía, para buscar restos de comida en la cocina. Pero cuando los adultos descubrieron esto, instalaron alarmas y cerraron la puerta del dormitorio con llave, quitándole la única oportunidad que tenía de encontrar algo para comer. La hija de Julie también recordó haber pasado una vez frente al baño y ver a Riley bebiendo agua del inodoro, porque llevaba días sin que le permitieran beber nada. Algunos informes señalan que se le negó el acceso al agua durante hasta 3 días consecutivos. Otros documentos indican que Riley fue sometida a castigos severos que involucraban objetos de metal, cinturones o cucharas de madera, convirtiendo su vida en Oak Hill en una sucesión de días duros e imperdonables que ningún niño debería experimentar jamás. Para el año 2018, apenas unos días antes de Navidad, la festividad que Riley más esperaba, comenzó a enfermarse. Según la hija de Julie, durante todo el tiempo que Riley permaneció acostada en el suelo, nadie le llevó comida, agua ni ningún tipo de medicamento. Sherry Tichenel insistía en que Riley estaba fingiendo para llamar la atención y, por esa razón, no le ofreció ayuda alguna, incluso cuando el estado de la niña empeoraba con cada hora que pasaba. En la víspera de Navidad, la respiración de Riley se volvió tan dificultosa que la hija de Julie entró en pánico al escucharla sonar como un perro pug, como si Riley luchara por cada respiración. Cuando Julie le preguntó a Riley si sentía que necesitaba ir al hospital, aun siendo día festivo, la pequeña respondió débilmente que sí, que de verdad lo necesitaba, pero nadie estuvo dispuesto a llevarla para recibir atención médica. Después de días de Riley sufriendo fiebre, dificultad para respirar y privación de comida, agua y medicación, su estado se agravó aún más el 26 de diciembre de 2018. Sherry Tichenel llamó al 911 y los servicios de emergencia fueron enviados de inmediato al domicilio en Oak Hill tras recibir un reporte de una menor que presentaba signos de convulsiones. Angela Coleman, técnica en emergencias médicas, presenció el momento en que Sherry sacó a Riley en brazos. Sherry afirmó que la niña simplemente se había resbalado al salir de la ducha. La técnica Coleman describió a Sherry como casi carente de emoción mientras entregaba el cuerpo de Riley al equipo médico, mientras que la niña se veía pálida, con apenas señales de respiración y con varias marcas inusuales visibles en la piel. Cuando otro paramédico levantó su camiseta para colocar los parches del desfibrilador, iniciaron de inmediato los intentos de reanimación, pero a pesar de hacer todo lo posible, no lograron obtener ninguna respuesta de Riley.
Rayleigh fue trasladada en ambulancia al Plateau Medical Center, en Oak Hill, Virginia Occidental, y fue ingresada a las 11:55 de la mañana. El médico tratante, Dilip Godara, encabezó los esfuerzos para salvarle la vida, mientras el personal de enfermería administraba líquidos por vía intravenosa, medicamentos, monitoreaba el ritmo cardíaco, realizaba reanimación cardiopulmonar y aplicaba procedimientos avanzados de emergencia. El cuerpo de Rayleigh estaba tan frío al llegar que el equipo del hospital no pudo registrar su temperatura. No presentaba respuesta respiratoria ni pulso detectable. A pesar de los esfuerzos completos del equipo médico, no se logró ningún signo de recuperación y, tras 32 minutos, Rayleigh Jolene Browning fue declarada sin vida a las 12:27 de la tarde. Durante la evaluación, el personal médico observó numerosos moretones, rasguños, marcas similares a quemaduras y zonas donde la piel había comenzado a formar costras. Algunos informes señalaron lesiones que generaron preocupación de que Rayleigh hubiera sufrido un trato gravemente dañino durante un periodo prolongado, lo que llevó al equipo médico a esa conclusión. Por esta razón, a Marty y Julie no se les permitió acercarse al cuerpo de Rayleigh después de que ya no mostró respuesta alguna. La enfermera Tour McGuinness compartió que sintió la necesidad de proteger a Rayleigh y afirmó que, en sus 18 años de experiencia profesional, nunca había visto el cuerpo de una niña con tantas señales de daño. Al hablar con la policía, Sherry Tichenel dijo que la mañana del 26 de diciembre se despertó a las 9 de la mañana. Llevó el desayuno a la habitación de Rayleigh y le dio 3 medicamentos recetados. Sherry declaró que Rayleigh se duchó a las 10:30 de la mañana y que durante ese tiempo comenzó a sangrar por la nariz. Afirmó que esto ya había ocurrido semanas antes y que un médico le había dicho que era un efecto secundario del medicamento. Dijo no estar segura de si limpió la sangre dentro del baño o fuera de la puerta. Sherry también afirmó que Rayleigh resbaló al salir de la ducha, que ella la cargó hasta el dormitorio, la colocó sobre un colchón en el suelo y acomodó una almohada para mantenerla estable. Según su relato, Rayleigh temblaba de forma incontrolable y sus pupilas parecían inusualmente pequeñas. También dijo que el nivel de azúcar en sangre de Rayleigh solía bajar, aunque la familia no lo revisaba con frecuencia. Sin embargo, los registros médicos no mostraron evidencia de que Rayleigh tuviera diabetes ni alguna condición que requiriera monitoreo de glucosa. Hallazgos que coincidían más con la falta de alimentación e hidratación adecuadas. Sherry afirmó que llamó al 911 inmediatamente después y luego contactó a Marty en su trabajo para decirle que fuera directo al hospital. De acuerdo con el informe policial, después de que Rayleigh fue trasladada en ambulancia, Sherry llevó a los hijos de Julie a una casa en Mount Lookout antes de dirigirse al hospital. La evaluación de Rayleigh se realizó en el Plateau Medical Center, en el condado de Fayette, el 27 de diciembre de 2018, por los doctores C. Meton Sisman y Alan Mock, 2 médicos forenses principales del estado de Virginia Occidental. Durante la revisión, no pudieron determinar si el fallecimiento de Rayleigh se debió a una causa externa o natural, por lo que la manera se registró como indeterminada. Los hallazgos indicaron que Rayleigh padecía bronconeumonía necrotizante grave, una infección que daña el tejido pulmonar y que probablemente había entrado en una fase de sepsis en la que las bacterias de los pulmones se diseminan al torrente sanguíneo. Sus pulmones se encontraban en etapas iniciales de fibrosis, es decir, formación de tejido cicatricial, una condición que solo aparece después de varios días, lo que significa
que su dificultad para respirar habría sido evidente para cualquiera que estuviera cerca de ella. Este tipo de neumonía puede provocar alteraciones en la coagulación, haciendo que la sangre se acumule debajo de la piel y cree zonas de decoloración que parecen moretones o erupciones, además de causar palidez en la piel. El informe indicó que la deshidratación severa y la desnutrición significativa dejaron a Riley, quien se encontraba por debajo del 5º percentil de peso, mucho más vulnerable a la sepsis. Además de la decoloración causada por la infección, su cuerpo presentaba múltiples lesiones como moretones, marcas similares a quemaduras y abrasiones, entre ellas una lesión en la pierna derecha con una forma consistente con el contacto de un objeto caliente, como la punta de un cigarro encendido. Además de las lesiones encontradas en su cuerpo, el examen también reveló que a Riley se le habían administrado cantidades alarmantemente altas de medicamentos psiquiátricos muy potentes. A pesar de tener solo 8 años, se le habían recetado 7 fármacos diferentes, normalmente reservados para afecciones graves del estado de ánimo o trastornos del desarrollo. No existía evidencia sólida de que Riley realmente padeciera algún problema psicológico o de desarrollo, lo que generó serias preocupaciones de que estos medicamentos pudieran haber sido utilizados por los adultos a su alrededor como una forma de controlarla y debilitarla, en lugar de tratar alguna condición médica legítima. Ante las circunstancias profundamente sospechosas que rodearon la pérdida de Riley, el Departamento de Policía de Oak Hill inició una investigación completa, casi un año después. El lunes 9 de diciembre de 2019, Sherry Tichenel fue arrestada y acusada de negligencia o trato dañino hacia una menor que resultó en consecuencias graves, además de un cargo adicional por delito grave relacionado con la pérdida de una menor bajo la supervisión de un cuidador. Julie Tichenel y Marty Browning posteriormente se entregaron a las autoridades y enfrentaron los mismos cargos. La fianza para cada uno fue fijada en $100,000. Los hermanos de Julie pagaron su fianza el 14 de diciembre, y Marty fue liberado tras cubrir su fianza el 26 de diciembre, exactamente un año después del día en que Riley dejó de estar con su familia. El jefe de la policía de Oak Hill, Mike Wiseman, declaró que la investigación inicial se retrasó porque el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental no entregó los registros de Riley a las fuerzas del orden dentro del plazo requerido. Al momento de su arresto, Julie Tichenel aún ostentaba el título de Miss Oakley Festival, pero inmediatamente después de quedar bajo custodia, los organizadores del certamen se lo retiraron. Durante el registro de la vivienda, los investigadores encontraron un martillo y un objeto sensible en la habitación que Riley compartía con Sherry Tichenel, lo que añadió aún más sospechas al expediente del caso. En el juicio, 2 familiares fueron llamados a declarar. Angela Young, hermana de Julie y Sherry, testificó que las 3 le pidieron que mintiera diciendo que Riley había estado bien durante la Navidad de 2018. Pero Angela se negó porque no había visto a Riley ese día, ni en persona ni por video. La hija de Julie también subió al estrado y contó al jurado sobre los meses en que Riley soportó trato dañino. Fue privada de necesidades básicas y vivió en condiciones carentes tanto de cuidado físico como emocional. Enfatizó que los adultos del hogar sabían perfectamente que lo que hacían estaba mal, pero aún así continuaron con la negligencia hasta que la niña ya no pudo resistir más. El personal médico que estuvo presente el día en que Riley fue llevada al hospital también declaró: indicaron que Julie llegó antes que Marty y que, cuando Marty apareció, se mostraba confundido e irritado,
mientras que Julie permanecía inusualmente tranquila e incluso preguntó al personal cuánto tiempo durarían los procedimientos. Una pregunta que inquietó a muchos porque la hizo apenas momentos después de que se le informara que Riley ya no mostraba respuesta alguna. Para muchas personas, no había duda de que la pérdida de Riley fue consecuencia de no haber recibido atención médica a tiempo. Varios especialistas médicos testificaron que Riley había presentado fiebre y cansancio durante un periodo prolongado antes. El doctor Alan Mock afirmó que, si Riley hubiera recibido antibióticos de manera temprana, junto con las intervenciones necesarias, incluido apoyo respiratorio, su vida absolutamente podría haberse salvado. Subrayó que bastaba con llevarla a una clínica cercana o con su médico habitual para atender su condición. Sin embargo, durante el juicio salieron a la luz numerosos problemas relacionados con el historial médico y la información sobre salud mental de Riley. Cuando se le preguntó por la cantidad inusualmente alta de medicamentos psiquiátricos fuertes que Riley estaba tomando, el Dr. Mock explicó que los cuidadores habían proporcionado a la psiquiatra información completamente inconsistente con lo que los maestros habían observado. Señaló que el detalle que más le llamó la atención fue el informe de la escuela, ya que el entorno escolar es independiente y puede ofrecer una evaluación objetiva. El hecho de que el personal confirmara que Riley no mostraba conductas problemáticas lo llevó a cuestionar la veracidad de la información que la familia había dado al médico. Otro dato preocupante fue que los cuidadores dijeron al doctor que Riley comía en exceso, a pesar de que claramente tenía bajo peso. Estas contradicciones, junto con muchas otras inconsistencias, demostraron que el relato de los adultos no coincidía con la realidad. En la réplica final, el fiscal especial Brian Parson obligó al jurado a enfrentarse a más preguntas que respuestas. Enfatizó que Riley probablemente ya no respondía cuando Sherry llamó al 911 el 26 de diciembre de 2018. Parson señaló que, cuando Riley llegó al Plateau Medical Center aproximadamente 15 minutos después de la llamada, el personal médico no pudo registrar su temperatura porque el equipo del hospital no marcaba nada por debajo de 84 grados Fahrenheit, mientras que la temperatura corporal normal debería rondar los 98.6 grados Fahrenheit. Planteó al jurado la pregunta clave: ¿cómo podía el cuerpo de una niña descender de 98.6 a 84 en tan poco tiempo? Esto sugería con fuerza que Riley había estado sin responder durante muchas horas antes de que Sherry pidiera ayuda. Parson también recordó al jurado el detalle más desgarrador de todo el caso. Las últimas palabras registradas de Riley fueron: «Quiero ir al hospital», una señal profundamente triste de que había intentado salvarse por sí misma. Al cerrar su intervención, subrayó que el condado de Fayette sería juzgado por la forma en que impartiera justicia para Riley y suplicó al jurado: «Por favor, no le fallen a Riley». El jurado comenzó las deliberaciones en el 6º día del juicio. Cabe destacar que el fiscal especial Brian Parson fue designado para evitar un conflicto de intereses, ya que el esposo de Carrie Silvery, Anthony Silvery, se desempeña como fiscal del condado de Fayette. Y dado que Carrie fue testigo en el caso de Riley, era necesario sustituir al fiscal. Tras la deliberación, el jurado declaró a Marty Browning, Julie Tichenel y Sherry Tichenel no culpables de los cargos directamente relacionados con haber causado la pérdida de Riley, pero sí culpables de negligencia infantil con consecuencias graves. El Tribunal de Circuito del Condado de Fayette, en Virginia Occidental,
dictó oficialmente la sentencia el 12 de agosto de 2022, bajo el juez Paul M. Blake Jr., concluyendo que Marty Browning, Julie Tichenel y Sherry Tichenel eran responsables de negligencia infantil que condujo a la desgarradora pérdida de Riley Browning. Cada uno recibió una condena de 3 a 15 años y quedó elegible para libertad condicional después de 3 años, mientras fueron absueltos del cargo más severo, vinculado a haber causado directamente que Riley no pudiera sobrevivir. Posteriormente, estos veredictos fueron revisados y confirmados en su totalidad por la Corte Suprema de Virginia Occidental, ratificando que los 3 acusados deben continuar cumpliendo sus sentencias dentro del sistema penitenciario estatal. Durante todo el juicio, e incluso después de la sentencia, la falta de apoyo y supervisión por parte de servicios de protección infantil dejó a muchas personas profundamente preocupadas, planteando la pregunta de si el incumplimiento de la agencia en sus responsabilidades contribuyó a la pérdida de Riley Browning. Gran parte del debate se centró en que el mismo sistema diseñado para protegerla le falló por completo, ya que quienes estaban a su cargo supieron aprovechar vacíos para evitar ser detectados. Los registros judiciales muestran que servicios de protección infantil en el condado de Nicholas no brindó la asistencia necesaria a Riley, aun cuando maestros y otras personas presentaron más de una docena de reportes durante aproximadamente 1 año y medio en que Riley asistió a la Mount Lookout Elementary School, sin que ninguna de esas alertas derivara en una acción oportuna. Carrie Silvery dijo que había presentado múltiples reportes ante servicios de protección infantil después de notar señales preocupantes en el cuerpo de Riley, incluida la ocasión en que la niña sufrió una lesión en el fémur y otro momento en que presentaba moretones y zonas de piel con costras en las piernas. La maestra de primer grado de Riley también envió un reporte adicional tras observar una marca clara con forma de mano en la parte superior del brazo de la pequeña. Carrie Silvery afirmó que no recordaba haber sido entrevistada jamás por servicios de protección infantil en relación con ninguno de esos reportes, aun cuando estuvo presente el día en que la agencia interrogó a Riley. Esa entrevista fue realizada por Joseph Saurin, supervisor de servicios de protección infantil. Al concluir la sesión, Saurin determinó que no creía que Riley fuera víctima de maltrato y sugirió en su lugar que era simplemente una niña señalada que podría haber sido preparada para contar su historia de cierta manera. La trabajadora de servicios de protección infantil, Brianna Baker, testificó que había participado en al menos 2 visitas domiciliarias tras recibir reportes de que Riley mostraba señales de maltrato mientras vivía en el hogar Browning Tichenel. Según su testimonio, cada una de esas denuncias fue clasificada como sin fundamento. Cuando el fiscal especial Brian Parson preguntó por el reporte relacionado con la lesión en el fémur presentado por la maestra Carrie Silvery, Baker declaró que nunca había recibido información alguna sobre ese reporte. Carrie Silvery expresó que no estaba de acuerdo en absoluto con las evaluaciones de servicios de protección infantil sobre el caso de Riley. Aún más preocupante, otro empleado de la agencia que subió al estrado no pudo proporcionar ni información básica del expediente de Riley, lo que dejó al descubierto una alarmante falta de coherencia en la forma en que su situación fue supervisada y protegida. Después de que Riley fue retirada de la escuela pública para permanecer en casa bajo la supervisión directa de Sherry Tichenel, se cortaron todos los canales de reporte obligatorio a través de maestros y no se enviaron más alertas a servicios de protección infantil. Len Castle, una amiga de la familia que a menudo ayudaba con la educación en casa,
testificó que no observó señales claras de que Riley estuviera siendo maltratada o descuidada. Castle dijo que le habían informado que Riley tenía el hábito de comer en exceso, e incluso afirmó haber presenciado un solo episodio en el que la niña comió hasta vomitar y luego pidió más comida. Castle también declaró que estuvo en la casa de manera intermitente durante los 3 días previos a que Riley falleciera y que, durante ese tiempo, solo notó que Riley tenía escurrimiento nasal, sin considerarlo un indicio de una enfermedad grave. Para atender la creciente preocupación por la falta de responsabilidad mostrada por servicios de protección infantil en el condado de Nicholas en el caso de Riley Browning, la Cámara de Delegados de Virginia Occidental presentó un nuevo proyecto conocido como la Ley de Riley, HB 4440. La iniciativa establece que cualquier persona con un expediente activo en servicios de protección infantil no podrá impartir educación en casa, y además prohíbe que individuos con antecedentes por negligencia infantil, maltrato o incidentes de violencia familiar actúen como instructores de educación en casa. Aunque fue diseñada para fortalecer la protección de la niñez, la propuesta enfrentó oposición de un grupo legal nacional defensor de los derechos de la educación en casa, el cual argumentó que la ley estatal no exige a las familias que educan en casa reportar sospechas de maltrato. En marcado contraste, los maestros y administradores del sistema de escuelas públicas sí son reportantes obligatorios y deben actuar cuando detectan señales de peligro para un menor. Además, la legislación vigente no exige que las cooperativas o asociaciones de educación en casa verifiquen que los estudiantes hayan sido retirados legalmente de la escuela pública, creando un vacío significativo que permite que algunos niños queden aislados de los sistemas de supervisión obligatoria. La ley de Riley sigue siendo solo el primer paso, pero es considerada un inicio necesario para Virginia Occidental y podría convertirse en un modelo para que otros estados lo consideren. En la práctica, retirar a un niño de la escuela pública, donde el reporte obligatorio proporciona múltiples capas de supervisión, y mantenerlo en un entorno aislado sin observación externa, hace que sea demasiado fácil que el maltrato pase desapercibido. Ese aislamiento crea un nivel de riesgo profundamente alarmante para los niños que más necesitan protección. Según Carrie Silvery, ex maestra de Riley, el sistema de escuelas públicas suele ser la única red de seguridad en la que pueden apoyarse los niños vulnerables. El propósito de la ley de Riley no es quitar derechos a las familias que eligen la educación en casa, sino proteger a los niños inocentes del riesgo de maltrato en un entorno aislado. La educación en casa en sí misma no es el problema. El peligro radica en que algunos cuidadores utilizan el aislamiento para ocultar señales preocupantes al retirar a los niños de la escuela, el lugar donde maestros y personal capacitado pueden observar, reconocer y reportar indicadores de que un niño necesita protección. Cuando un menor permanece completamente dentro de un hogar sin supervisión externa, su posibilidad de encontrar ayuda se vuelve casi inexistente. El servicio conmemorativo de Riley se llevó a cabo el 12 de enero de 2019, en la funeraria Tiddy, en Oak Hill, Virginia Occidental, bajo la dirección del reverendo Richard Allen. Después del servicio, fue sepultada en el cementerio Lee Webb, cerca del área de Dothan. Su lápida muestra su rostro brillante y alegre de sus momentos más felices, junto a la imagen de su querida Rapunzel y la amorosa inscripción: «Camina con suavidad, aquí descansa mi sol». Tras el desgarrador fallecimiento de Riley,
Janice publicó un poema de Liz Newman en su página personal de Facebook para honrar a su sol, Riley Jolene Browning. Las palabras estaban llenas del dolor y el amor de una madre que ha perdido a su hija, hablando de un corazón roto que sigue buscando la presencia de Riley, de recuerdos familiares que guían silenciosamente cada mañana, y de una historia de vida con muy pocos capítulos, pero que deja un legado suave y perdurable. El poema expresa que la ausencia de Riley ha creado un vacío profundo, pero el amor que dejó permanece como un hilo irrompible, un consuelo silencioso que continúa sosteniendo y elevando. Y sin importar cómo avance el tiempo, el corazón de Janice, en cada momento, en cada recuerdo antiguo y nuevo, siempre buscará a Riley, como una madre que eternamente se vuelve hacia el hijo que más ama. Al cerrar por completo este caso, la historia de Riley Browning subraya la importancia de prestar atención a las señales inusuales y el papel crucial que desempeña la comunidad en la protección de los niños. Su historia es un recordatorio de que cualquier sistema puede desarrollar vacíos y que la vigilancia de quienes nos rodean puede marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Por eso también se cuentan las historias en documental sobre crímenes reales, para crear conciencia y ayudar a los espectadores a reconocer problemas que antes pasaban desapercibidos. Gracias por acompañarnos en el caso de hoy. Si deseas dejar un mensaje en memoria de Riley, comparte tus pensamientos en los comentarios y difunde este video para que su historia llegue a más personas. No olvides dar me gusta y suscribirte para seguir los próximos casos de nuestra serie documental sobre crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.